Hola a todos, me llamo Volodya Krivenko y aquí seguimos hablando sobre la propuesta de la Constitución. Hoy hablamos sobre el capítulo 2 que se llama Derechos Fundamentales y Garantías. De verdad, este artículo es el artículo más largo de toda la Constitución. Son 36 páginas de... ¿Cuántos son? Ciento... Bueno, no importa, pero lo importante es que esto es lo más largo, de verdad. Y cuando yo lo leía, y eran varias horas de la lectura, como pueden imaginar, yo también pensaba en que quiero hablar sobre un tema, sobre otro tema, etcétera. Pero voy a tratar no distraerme del texto de la propuesta de la Constitución, porque si empiezo a hablar sobre todos los temas que me pasaron durante este, esta lectura, van a ser como varias horas quizás del video y yo creo que así ya va a ser como una hora por lo menos. También quise decir que como este capítulo contiene muchísimos derechos y muchos de ellos no son como concretos, no son bien explicados. Que también es necesario mencionar que normalmente cuando tú como das más derechos a uno, otro va a tener menos derechos. Como por ejemplo, si tú vas más derechos a los trabajadores, los empresarios van a tener menos derechos. Si tú vas a dar más derechos al Ministerio de Educación, las escuelas privadas y también a veces públicas van a tener menos derechos, etcétera. Y no solo escuelas, pero ah, etcétera, etcétera. De verdad, hay muchos ejemplos así. Yo creo que esto se entiende. Por esto, también yo voy a mostrar dónde están esos ejemplos. De hecho, toda esta constitución me pareció más, o sea, como todo este segundo capítulo de la propuesta, me pareció más como, no como la constitución, sino como el programa del gobierno, el programa de un candidato, un partido, no sé. Y esto me parece raro que lo pongan como la constitución, como la ley principal de la república. Bueno, vamos a leer y quizás me van a entender ustedes de qué cosas estoy hablando. Bueno, la ventanita donde me ven va a ir aquí. Así, y ahora empezamos. A propósito, me hice el tecito porque mm, no puedo, o sea, no soy bueno en montaje o algo así. Y normalmente simplemente hago todo con una sola vez. Grabo mis videos con una sola vez. Por eso me va a dar set, sí o sí, porque yo entiendo que eso va a ser un video bastante largo. Miren, el artículo 18. La naturaleza es titular de los derechos reconocidos en esta Constitución que les sean aplicables. Bueno, miren, a mí siempre me parecía que existen las cosas que son sujetos del derecho y objetos del derecho. Y que los sujetos del derecho son humanos, primeramente, ah, y a veces algunos, bueno, por ejemplo, puede ser que, como en algunas jurisdicciones, los niños podrían ser sujetos del derecho, en otros objetos hasta una cierta edad. También existían ejemplos en la historia donde incluso algunas personas podrían ser objetos del derecho, como por ejemplo, bueno, yo hablo sobre la esclavitud, etcétera. Y, pero de verdad poner la naturaleza como el sujeto de derecho me parece raro, me parece raro. ¿Cómo esto va a ser como reconocidos en la Constitución que les sean aplicables?
¿Cuáles cosas podrían ser aplicables? Esto es la pregunta. Y de verdad, si alguien lo entiende, si alguien me puede explicar, por favor, escriban un comentario. Después, miran, también una cosa importante. Si había algo que no me parece tan importante, no me parece tan raro o algo así, no lo voy a mostrar. Simplemente voy a decir las cosas más necesarias y más importantes. Por eso ahora pasamos por varias páginas, llegando al artículo 25.3. El Estado asegura la igualdad de género para las mujeres, niñas, diversidades y disidencias sexuales y de género, tanto en el ámbito político como privado. Es muy interesante. Bueno, primero, ¿cómo podemos decir sobre la igualdad cuando ya hablamos en el video pasado que la misma constitución simplemente prohíbe la igualdad de género? Pero una cosa interesante que aquí se dice sobre mujeres, niñas, diversidades y disidencias sexuales y de género. Pero, perdón, ¿dónde está la cosa sobre hombres y niños? Entonces, como para hombres el Estado no asegura nada, ¿y por qué entonces la igualdad? Quizás podrían ser ah, como no menos privilegios como no menos que 50% de los privilegios van a ser de ustedes, algo así. No sé, pero es una cosa, una muestra del sexismo de la nueva constitución más. Ah, el punto cuarto. Está prohibida toda la forma de discriminación en especie de cuando, bla, 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 y por qué, yo lo noté aquí. Situación migratoria. Entonces, ¿cómo es posible que no discriminen a una persona por su situación migratoria? Porque, por ejemplo, miren, si alguien no tiene los documentos, si alguien es migrante y no tiene los documentos, como no tiene el permiso de trabajo en Chile, etcétera, entonces la empresa a donde él viene para trabajar tiene que discriminarlo, tiene que decir que tú no puedes trabajar aquí, porque tu situación migratoria es así, que no te permite trabajar. Entonces, ¿cómo es posible que dicen que no debería existir ninguna discriminación por la situación migratoria? También condición de salud mental o física. Si alguien viene y dice que quiere, no sé, quiere ser como cargador, cargar las cosas, etcétera, y simplemente, imaginamos, no está físicamente, como no lo puede hacer físicamente. ¿Cómo es posible que no lo discriminen? Lo mismo sobre salud mental. Si una persona tiene esquizofrenia, la empresa no tiene la posibilidad de no contratar a esa persona, o, por ejemplo, una universidad no tiene derecho de decir que esa persona no puede trabajar allá. Bueno, perdón. Bueno, ahora seguimos. También habían algunas cosas casi en cada artículo, pero vamos a hablar solo sobre los más importantes. El artículo 29. El Estado reconoce la neurodiversidad y garantiza a las personas neurodivergentes su derecho a una vida autónoma. Bueno, garantiza muchos derechos. ¿Qué es neurodiversidad? Si ustedes hablan sobre las personas desde el espectro autista, perdón, pero simplemente podrían ustedes reconocer a esas personas como personas normales, porque muchos de ellos sí pueden tener la vida normal, pueden trabajar, etcétera. Y o ustedes quieran también reconocer como para neurodiversidad las personas con, como yo dije, esquizofrenia o paranoia, que son enfermedades. Yo no sé, por favor expliquen aquí, ¿qué cosa es neurodiversidad? ¿Qué quieren decir aquí?
Bueno, artículo 30.4. Ninguna persona privada es privada de libertad podrá ser sometida a tortura ni a otros tratos crueles, inhumanos o... ah, de verdad yo no sé por qué yo noté esto aquí. Miran, de verdad, eran varias horas de la lectura y simplemente a veces yo ponía algo así. Aquí no sé. Me parece que todo está bien. Quizás yo simplemente olvidé que aquí algo está mm, bastante raro. Ah, no, no. Ah, no, no, todo está bien. Ninguna persona privada de libertad. Ah, yo creo que esto me pareció raro que se dice sobre personas privadas de libertad. Pero, perdón, ¿qué pasa con las personas que están que en la libertad? Como ellos podrán ser sometidos a torturas. Ah, también una cosa rara, una cosa más rara que se habla varias veces sobre que las torturas están prohibidas. Es que, primero que eso es bastante obvio, yo creo. Y no sé si es tan necesario escribirlo en la Constitución. Y segundo, perdón, es suficiente escribirlo una vez. Porque yo leía y de verdad, muchos derechos aparecían una vez, otra vez, tercera vez. ¿Y por qué? Por ejemplo, ninguna persona puede ser torturada, ninguna persona puede ser torturada. De verdad, si empezamos a leer en esta constitución, si empezamos a ver en esta constitución, vamos a ver que varias veces aparece esta cosa. Seguimos, el artículo 33. Tienen derecho de envejecer con dignidad. Y en la siguiente línea, suficiente para una vida digna. Perdón, perdón mi ignorancia. Quizás existe en algún parte una ley que explica qué es la dignidad. Yo ya hablé con este tema un poco, pero sobre este tema un poco, pero es que la palabra dignidad no significa de verdad nada y se puede entender por cualquier manera. Por ejemplo, tener derecho a envejecer con dignidad. ¿Qué significa? ¿Significa que yo no voy a tener que estar en la calle pidiendo la comida o significa que yo voy a tener un departamento de 4 dormitorios en Vitacura? Porque para personas diferentes la dignidad también podría entenderse diferente. O dignidad significa que no me torturen. ¿Qué es eso? Y también, suficientes para una vida digna. ¿Qué significa una vida digna? La misma pregunta. Si ustedes escriben una ley seria, no usan la palabra dignidad, no usan la palabra libertad tampoco, no usan las palabras que cada persona puede entender como, como quiere. Es como en la matemática, si ustedes dicen que si les preguntan cuánto es como un número multiplicado por otro y ustedes escriben como la respuesta, eso va a ser mucho. Mucho, no, no, no. Deberían ser algunas cosas exactas. Eso es la Constitución. Bueno, seguimos. Artículo 34. Los pueblos y naciones indígenas. Hay reconocimiento de sus instituciones, jurisdicciones y autoridades. Participar plenamente, si así lo desean, en la vida política. Bueno, aquí hay dos preguntas. Primero, que otra vez solo naciones indígenas. Entonces, todo el resto de las naciones que viven en Chile, o no de las naciones, pero como comunidades, no tienen ningún derecho de ser representados. Por ejemplo, los italianos o españoles no tienen este derecho, pero las naciones indígenas sí. Segundo, ¿cómo es que estas naciones tienen derecho a participar plenamente si lo desean en la vida política? Es que de verdad cada persona
a mí me parece que cada persona tiene derecho de participar en la vida política. Entonces, ¿por qué es tan necesario escribir exactamente sobre las naciones indígenas? ¿O tienen derecho de participar en la vida política como una nación? No sé. Pero a mí me parece que ya tenemos la práctica que cada persona tiene este derecho y eso es suficiente. Artículo 35. La educación se rige por los principios, allá se dicen los principios, y los demás principios consagrados en esta constitución tienen un carácter y muchas cosas más. Entonces, ¿qué significa esto? Que chao la educación, digamos, chao la diversidad en la educación. Por ejemplo, ahora tenemos las escuelas de carácter diferente, las escuelas para grupos de personas diferentes, etcétera, y ahora no lo vamos a tener. Ahora vamos a tener solo lo que nos dice la Constitución. Perfecto. Seguimos. Seguimos. Artículo 37 y aquí es muy interesante sobre sistema de educación superior. Aquí se explican muchas cosas y esto es muy interesante. Tienen prohibida toda forma de lucro. Perfecto. Entonces, educación ya no puede ser un negocio. Tú no puedes abrir una universidad para lucrar, para ganar la plata. Esto ya está prohibido. Es que no sé, quizás algunas personas van a decir que eso está bien, etcétera. Ok, pero tienen que entender que eso es así. Y antes de votar, pensar en esto. Artículo 40. Toda persona tiene derecho a recibir una educación sexual integral que promueva el disfrute y muchas cosas más. Otra cosa más, que por ejemplo, si un padre o madre quiere que sus hijos o hijas, de verdad, yo creo que hijos, para mí, miran, yo mismo ya empiezo, leí demasiado de la Constitución, ya empiezo a decir esas cosas, hijos y hijas, y hijes, por supuesto, hijes y también hijos y hijis, para no discriminar las letras U y I. Entonces, si los padres quieren que sus hijos no, como no tengan la educación sexual, o sea, como si quieren hablar sobre eso ellos mismos, o si quieren, por ejemplo, simplemente darle leer algo, pero que no se hable esto en la escuela, si es una familia, por ejemplo, muy religiosa, no se puede. Bueno, miren, yo por mí mismo, yo creo que eso es completamente bien que los niños tengan la educación sexual y si me preguntan si yo quiero que mi hijo lo tenga, yo creo que sí, pero yo creo que eso debería ser la decisión de los padres y no del gobierno. Se garantiza, artículo 41.1, se garantiza la libertad de enseñanza y el deber del Estado a respetarla. Entonces, todo lo que acabamos de ver, que toda la enseñanza tiene que basarse en esta constitución, o bueno, está formulado un poquito diferente, pero me entienden. Que, por ejemplo, cada persona debe recibir, porque aquí dice tiene derecho, pero yo creo que por lo que tenemos, por lo que hemos visto, en esta constitución en general deberíamos entender que esto significa que va a ser así, punto. Entonces, ¿qué significa la libertad de enseñanza considerando todo lo que acabamos de ver? Bueno, seguimos. Yo voy a tratar, miren, yo voy a tratar de leer todo más rápido porque ya estoy hablando por
¿cuánto? Por 20 minutos y todavía no pasamos ni siquiera la mitad de todo eso. Ni siquiera pasamos 10 páginas y aquí son 36. Artículo 44. El Sistema Nacional de Salud es de carácter universal, bla, 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 como se rige por los principios de equidad, solidaridad, interculturalidad, pertenencia territorial y enfoque de género. Es como, perdón, pero ¿cómo imaginan eso? ¿Qué enfoque de género? Perdón. Si esto es, si hablamos sobre la salud, ¿qué enfoque de género quieren tener en la salud? ¿Qué interculturalidad quieren tener en la salud? Esto es mi pregunta. Y después nos expliquen, muchas gracias, que protege e integra las prácticas y conocimientos de los pueblos y naciones indígenas. Entonces queremos simplemente mezclar la ciencia, porque la medicina es la ciencia, con algunas cosas de verdad casi de la religión. ¿Por qué entonces no ponemos la religión católica o protestante? Porque eso es malo, sí. Pero algunas prácticas de naciones indígenas, es que yo creo que si alguien quiere ir a un doctor, digamos, doctor indígena, lo puede hacer. Pero ¿por qué es necesario ponerlo en la constitución además? Que esto tiene que integrarse en la medicina normal. Bueno, seguimos. Artículo 45. Toda persona tiene derecho a la seguridad social. De verdad, aquí otra vez nos dicen sobre solidaridad, igualdad, etcétera. No sé, no veo dónde está enfoque de género, pero todo eso. Es que, otra vez, es como, ¿qué significa que toda persona tiene derecho a la seguridad social? Aquí explica un poco, pero también es muy interesante. Bueno, es que lo que pasa es que yo estaba pensando ahora, porque yo podría explicar a qué yo refiero, porque esto es un problema, pero no lo puedo explicar rápidamente y no quiero perder simplemente varias horas explicándolo. Artículo 46 me parece muy chistoso, que toda persona tiene derecho, tiene este derecho, este, etcétera. El Estado garantiza el trabajo. Aquí está. Este comprende el derecho a condiciones laborales al disfrute del tiempo libre. Es que no entiendo, si yo no disfruto mi tiempo libre, yo puedo um, como ir al juicio y decir que el Estado tiene que hacerme disfrutar mi tiempo libre, o qué significa. Y miren, si hablamos sobre todo del artículo 46 y otros artículos cerca de eso, aquí se habla mucho sobre los derechos de trabajadores. Por favor, léanlo simplemente, como descarguen como la copia electrónica de la constitución, de la propuesta de constitución, y léanlo. ¿Cuál es el problema con todo eso? El problema es que todos esos derechos de los trabajadores van a ser un gran problema para las pymes. Porque si hablamos sobre las empresas grandes, ellos no van a tener un problema tan grande, porque ellos van a tener muchos abogados que van a ser, que van a protegerlos en el juicio, etcétera. Pero para los pymes eso va a significar, bueno, como siempre con los gobiernos de la derecha, se crecen siempre las empresas grandes y las empresas pequeñas siempre se quiebran, etcétera. Entonces, con los gobiernos de la izquierda, perdón. Eso. Bueno, es que
En Chile a veces la derecha y la izquierda son tan parecidas que se puede confundir como yo acabo de hacer. Porque parece que primera vez yo dije con los gobiernos de la derecha. Normalmente con los gobiernos de la izquierda eso pasa. Aunque como yo dije con los gobiernos de la derecha en Chile pasa lo mismo. Simplemente lo que a los chilenos les gusta ser empresarios. De verdad, a muchos. Aquí hay tanta gente que quiere ser empresario, que quiere tener su propio negocio, etcétera. Por eso tenemos el país bastante próspero. Pero no por el gobierno. Hay que entender eso. Bueno, seguimos con la Constitución. La Constitución garantiza el derecho a huelga de trabajadores, trabajadoras, trabajadores y organizaciones sindicales. Los que no podrán ser como las organizaciones sindicales decidirán el ámbito de interés que se defenderán a través de ella los que no podrán ser limitados por la ley. Perfecto, perfecto. Ok, entonces, si los trabajadores de una empresa hacen una huelga donde dicen que el Estado, perdón, no el Estado, pero la empresa tiene que, ah, no sé, no sé, mm, tiene que proveerles con la marihuana por cada hora, por ejemplo, lo pueden hacer, porque la Constitución garantiza el derecho a huelga y como como los intereses que se defenderán no podrán ser limitados por la ley. Entonces, de verdad, las organizaciones sindicales pueden decir cualquier cosa completamente, no importa cuál, hacer la huelga y el Estado garantiza todo eso. Si las organizaciones sindicales mañana decidan, no sé, yo dije un ejemplo que parece muy estúpido, pero de verdad, por la Constitución, por esta Constitución, también se puede hacer eso. Y yo creo que solo por este artículo ya es suficiente, de verdad. Cuando hablamos si votar apruebo o rechazo, incluso por el artículo 47.6 ya es suficiente para votar rechazo. Por eso, de verdad, es interesante leer toda la Constitución y ver todos los problemas que tiene. Aunque yo podría... De verdad, eso no es la primera vez. Primera vez era incluso en primer capítulo. Pero ya encontramos varios. Y eso es un ejemplo que ya es suficiente para el rechazo. Pero seguimos. Las trabajadoras y los trabajadores a través de sus organizaciones sindicales tienen el derecho a participar en las decisiones de la empresa. Entonces, si tú tienes una empresa, con la nueva constitución la empresa ya no es completamente suya, completamente tuya. Ya no puedes tú decidir todo en la empresa, decidir cómo desarrollarla, decidir qué hacer, etcétera, porque las organizaciones sindicales van a tener su voz y no solo voz de las condiciones laborales, sino sobre como decisiones de la empresa, digamos. Mira, yo estoy completamente, a propósito, estoy completamente a favor a la solidaridad y a lo que los trabajadores deberían participar en las decisiones de la empresa. Yo solo no creo que esto debería ser forzado. De verdad, ¿por qué la izquierda piensa tan mal sobre la gente que cree que hay que forzar a la gente a ser solidario? Forzar a la gente, forzar a, por ejemplo, los empresarios que hablen con sus trabajadores y todo eso. Esto yo no entiendo. Y yo creo que, por supuesto, si algún empresario
habla con sus trabajadores. Si los trabajadores participan en las decisiones, esto es muy bueno. Así debería ser, pero eso no tiene que ser forzado. Porque la empresa es la propiedad y la propiedad debería ser sagrada. Eso es mi opinión. Bueno, seguimos. El artículo 51. Toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Que el Estado va a entregar las viviendas a todos o qué? Y otra vez, ¿qué significa vivienda digna? No sé. Bueno, la revolución de dignidad que podemos hacer. El Estado podrá participar en el diseño, la construcción, la rehabilitación, la conservación, bueno, en muchas otras cosas. Entonces, la construcción, las viviendas ya tampoco van a ser el derecho de la gente, también va a pertenecer por una parte al Estado. Perfecto. El Estado cada vez tiene más y más privilegios y la gente tiene menos y menos. De verdad es que se habla mucho sobre los derechos, pero cada vez cuando ustedes involucran el Estado en algo, eso significa que la gente va a tener menos derechos. ¿Y cómo se puede no entender eso? Yo no sé. Porque hay gente y hay Estado. Y cada vez cuando ustedes ponen más derechos al Estado, más privilegios al Estado, toman algunos derechos de la gente. Eso es la cosa. Artículo 53. Las acciones de prevención, persecución, sanción, así como la reinserción social de las personas condenadas, etc. ¿Por qué quise hablar sobre eso? Es que la Constitución habla tanto sobre los derechos de los delincuentes, habla sobre reinserción social, etc. Pero casi no habla nada, de verdad no habla nada sobre las víctimas de los delitos. De verdad, ¿por qué no habla sobre la situación de una víctima? ¿Por qué no se habla sobre eso? ¿Por qué no se habla sobre, por ejemplo, que la víctima puede tener no solo las pérdidas materiales, pero también las traumas psicológicas o algo así? No se habla sobre eso. ¿No les interesan las víctimas, solo les interesan los criminales? Parece que sí. Los criminales ya tienen muchos derechos. Y van a tener aún más. Artículo 59. Toda persona tiene derecho a un mínimo vital de energía asequible y segura. ¿Qué significa un mínimo vital? Y bueno, si hablan de energía, yo imagino que ellos hablan sobre la energía eléctrica. Porque si hablan sobre la energía solar, perdón, pero eso no depende del gobierno. Y si hablan sobre la energía eléctrica, no existe una cosa así como un mínimo vital. Porque hace 100, hace 200, sí, hace 100 años, la gente vivía sin energía eléctrica. Entonces, simplemente no puede ser vital. Después, es que yo no digo, por supuesto, que todos necesitamos la electricidad. Yo solo hablo sobre la forma como escriben. Toda persona tiene derecho al deporte. Miren, es muy interesante cómo se escribe la Constitución, porque ahora también aparecen como las comparaciones de la Constitución actual y la propuesta de la Constitución, donde se ve que hay mucho más derechos, etcétera, en la Constitución nueva. Y así parece que es un método de tener más derechos. Toda persona tiene derecho al deporte. Gracias. ¿Ahora no tenemos derecho al deporte? ¿O qué? Porque yo podría entender si escriban que toda persona tiene derecho a tener acceso
a, por ejemplo, las cosas necesarias para hacer deporte o algo así. Pero no se dice así. Toda persona tiene derecho al deporte. Es como, bueno, quizás deberían también escribir que toda persona tiene derecho a respirar, toda persona tiene derecho a caminar, toda persona tiene derecho a, no sé, no sé qué más. Toda persona tiene derecho a deporte. ¿Para qué escriben esto, de verdad? ¿Para qué? ¿Para tener un artículo más? Ay. Artículo 61. Por favor, lean punto 2. Ahí, ahora está en la pantalla, entonces si quieren léenlo aquí. Si no quieren, descarguen un PDF de la Constitución. Aquí se dice que el Estado garantiza, ah, bueno, garantiza también muchos derechos, etcétera, asegurando a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, un parto, etcétera. Entonces, tienen que entender que la Constitución garantiza una interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, la cuestión de los abortos ya está resuelta aquí. Yo no voy a decir mi opinión sobre abortos porque para mí eso es un tema extremadamente difícil. Primero que yo no soy una mujer. Yo creo que a pesar de que sí yo puedo tener mi opinión, pero mi opinión no va a ser tan valuable como la opinión de una mujer. Pero también una cosa importante es que ah, es una cuestión extremadamente difícil. Pero, por favor, ten en cuenta que si ustedes, que si Chile aprueba la nueva constitución, ya no va a ser posible prohibir los abortos. Quizás eso es bueno para ustedes, ok, pero tienen que tener esto en cuenta. Artículo 63. Se prohíbe la esclavitud, el trabajo forzado, etcétera, la servidumbre y la trata de personas en cualquier de sus formas. Asimismo, bla, 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 reinserción social de las víctimas. Entonces, sobre la reinserción social de las víctimas solo se habla sobre la esclavitud, trabajo forzado y cosas parecidas. Pero solo sobre los crímenes como por ejemplo ah, crímenes de violencia, cuando te roban, por ejemplo, o cuando te golpean, o cuando hacen algo más. De eso no nos importan las víctimas, nos importa más el delincuente. Perfecto. Artículo 67. El Estado reconoce la espiritualidad como el elemento esencial de ser humano. Ah, perdón, perdón, yo no sé, es que yo lo uso así porque simplemente es chistoso. Espiritualidad es elemento esencial de ser humano. Ok, ok. Elemento esencial. Entonces, sin espiritualidad no podemos ser humanos o no podemos vivir. ¿O qué significa eso? Seguimos. Toda persona tiene derecho a una muerte digna. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que la nueva constitución va a permitir la eutanasia. ¿Y qué significa otra vez la muerte digna? Si ustedes quieren permitir la eutanasia, entonces escríbanlo así. ¿Por qué es necesario escribir estas cosas que no se entienden y que podrían ser confusas? Artículo 69. Toda persona tiene derecho a la libertad ambulatoria y a la libre circulación, a residir, permanecer y trasladarse en cualquier lugar del territorio nacional, así como a entrar y salir de él. Bueno, una pregunta aquí. ¿Toda persona o
o todos los ciudadanos? Porque si escribimos toda persona, esto no significa que hablamos solo sobre personas chilenas. Eso significa que hablamos sobre todas las personas, como se dice. Entonces esto significa que cualquier persona del mundo tiene derecho a la libertad de entrar al país, salir de él, elegir el lugar donde vivir, etcétera. ¿Qué significa que Chile tiene el régimen sin visas con todo el mundo? Y que tampoco no se necesita, parece, algún permiso para estar en Chile por más que 3 meses o algo así. Entonces, ya, yo creo que ellos tendrían que escribir que todos los chilenos o todos los ciudadanos, pero escribieron como escribieron, toda persona. Seguimos, artículo 60, 70, perdón, y 6. La ley regulará cómo se garantiza el principio de plurilingüismo. Ah, otra vez, ¿qué significa eso? Como, ¿qué significa? ¿Cuáles lenguas, cuáles idiomas van a tener, van a estar incluidos en este principio? Por ejemplo, si yo voy a un registro civil y quiero presentar una petición, como se dice aquí, y digo que, oigan, es que quiero presentarlo en ucraniano. Tengo el principio de plurilingüismo, entonces por favor recíbanlo en ucraniano. Porque es mi idioma natal. No. A mí me gusta hacerlo en ucraniano y punto. Ah, o no, o solo algunos idiomas. Algunos idiomas. Entonces, ¿cuáles? Artículo 78. Toda persona natural o jurídica tiene derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda la clase de bienes, salvo aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas. Es que con esta frase se puede decir que tú no puedes ser, mm, como no, nada puede ser la propiedad, o solo cualquier cosa que el gobierno quiere puede ser la propiedad. Como por ejemplo el agua. Yo creo que sobre el agua van a decir que la naturaleza ha hecho el agua como común de todas las personas. El aire o... ¿Qué cosa entonces? ¿De qué están hablando? ¿De qué cosas que la naturaleza ha hecho común? Porque la naturaleza no hace las cosas pensando que si tienen que ser comunes o no. Seguimos. Ninguna persona puede ser privada de su propiedad sino en virtud de una ley que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés general declarado por legislador. Entonces, si el legislador dice que eso es el interés general, no sé, cualquier cosa puede ser interés general. Es una cosa como ninguna persona puede ser privada de su propiedad, pero después nos dicen que no. Si el legislador dice que esto es causa de utilidad pública o interés general, lo expropiamos y punto. Y después, miren, se indemnice por el justo precio de bien expropiado. El justo precio. El justo precio no es el precio del mercado, no es el precio como de cualquier que se puede entender. El justo precio. Entonces, si el Estado decide que el justo precio para tu casa es $1, tú tienes que tomar este dólar, decir muchas gracias e irse. Esto es la cosa. Porque el Estado va a decidir
cuál es el precio y el Estado va a saber si es justo o no. Artículo 79. El Estado reconoce y garantiza, conforme con la Constitución, el derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, territorios y recursos. Entonces, otra vez, ¿qué pasa si, primero, quiénes son sus tierras? Porque algunos, digamos, organizaciones mapuches, entre comillas, porque yo no quiero afiliar a esas organizaciones con los mapuches, porque la mayoría de los mapuches son la gente buena y no tengo ningún problema con ellos, pero sí tengo problema con las organizaciones que usan su nombre. Entonces a veces ellos dicen que la mitad del territorio de Chile y como un tercio del territorio de Argentina son de ellos. Entonces estas tierras, otras tierras. Entonces, ¿cuáles? Y también, si ellos tienen el derecho a estas tierras y territorios, ¿qué significa esto para las personas que ya viven allá, que tienen, por ejemplo, sus, no sé, como sus negocios allá, etcétera? Tienen que irse, tienen que entregar todo lo que tienen a los pueblos originarios. Ok. Bueno, ya estamos hablando por 46 minutos. Muchísimo. Y todavía estamos en qué? En la página 34. Entonces pasamos por 11 páginas y necesitamos 15 más. Sí, como dije, este video iba a ser muy, muy, muy largo. Quizás yo voy a simplemente pararlo después de una hora, porque eso ya va a ser demasiado, y seguir mañana, porque tampoco creo que alguien me va a escuchar por más que una hora. Artículo 83. El Estado representará la libertad de prensa y promoverá el pluralismo de los medios de comunicación y la diversidad de información. Entonces, promoverá, entonces el Estado va a estar involucrado en el mercado de la prensa. Esto es como deberían leerlo. Si no hay mucha diversidad de información, el Estado va a poner más, parece. Por ejemplo, si en YouTube la mayoría de las personas están por el rechazo, el Estado va a dar la plata por los que están por apruebo. Parece que va a ser así. Pero el punto 3 también es un artículo, el punto 3 también es un punto que podría decir que no tenemos que votar por apruebo. Toda persona ofendida o injustamente aludida por un medio de comunicación e información tiene derecho a que su aclaración o rectificación sea difundida gratuitamente por el mismo medio en que hubiese sido emitida. Toda persona ofendida. Miran, yo soy vegetariano, eso es la verdad. Y a mí un poco me ofenden todos los anuncios que muestran carne. Porque a mí no me gusta, a mí no me gusta la idea que podemos matar un animal y después comer esta carne, etcétera. Eso me ofende. Pero yo entiendo que si esto me ofende, eso es mi problema. Pero quizás si yo fuera vegetariano de izquierda, yo tendría que ir al juicio y decir que esto me ofende y todo eso. No, perdón. Si una persona como está ofendida, eso es el problema de esta persona mayormente. Si te ofende algo en el televisión, simplemente apágalo. Bueno, otra cosa si hablan sobre ti. Quizás en este sentido sí, podría ser. Pero yo me imagino cómo se va a aplicar esta ley y que esto no va a ser, que eso no es
sobre las personas sobre cuales hablaron y ofendieron. Artículo 80 y 5. Existen medios de comunicación, bla, bla, bla. Estos medios serán pluralistas, descentralizados, gozarán de independencia respecto del gobierno y contarán con financiamiento público para su funcionamiento. Perdón, pero al fin si el gobierno los financia, ¿cómo pueden ser independientes del gobierno? Voy a decir solo eso y seguimos. Artículo 86. La infraestructura de telecomunicación es de interés público independiente de su régimen patrimonial. Entonces, si hablamos sobre lo que leímos antes, sobre interés público, esto significa que la infraestructura de telecomunicación puede estar expropiada en cualquier momento si el Estado decida así. Artículo 89. Toda persona tiene derecho a participar de un espacio digital libre de violencia. Otra vez, ¿qué significa esto? Esto significa que si alguien dice algo que podría parecer ofensivo o violento a otro, ¿puede ir a cárcel o qué? Piensen qué podría significar eso. Artículo 93. Miran, quizás yo no entiendo algo. Quizás yo no entiendo. Quizás yo soy tonto o algo así. O quizás mi español es demasiado malo. Pero la Constitución reconoce los derechos culturales del pueblo tribal afrodescendiente chileno. O pueblo tribal afrodescendiente chileno. Afrodescendiente, ¿por qué? ¿De África o qué? Porque yo pensaba que quizás eso significa como todos los pueblos originarios o algo así. Y no encontré porque yo googleé incluso qué significa esa palabra. Entonces díganme si hay algunas cosas que yo no entiendo en español o de verdad aquí hay un error muy raro. No sé. Bueno, artículo 100. Ninguna persona o grupo será discriminado por razones lingüísticas. Otra vez, aquí yo quiero preguntar si yo puedo ir al registro civil y hablar en ucraniano. Artículo 107. Toda persona tiene derecho de acceso responsable y universal a las montañas, riberas de ríos, mar, playas. Miran, yo entiendo que en Chile normalmente cuando decimos mar referimos al océano Atlántico o océano Pacífico. Pero yo creo que si eso es la Constitución debería ser la palabra correcta, que es el océano, porque eso no es mar, esto es el océano. Es como de verdad escribir como mucho, ni siquiera chilenismos, porque esto simplemente no es verdad. Chile no tiene mar, Chile tiene océano. Y eso no es lo mismo. Punto. Artículo 110. Bueno, miren, sobre el artículo 110, simplemente leanlo y miren qué cosas como estoy leyendo, de verdad se prohíbe la detención por deuda. Sí, es que es muy interesante que otra vez tenemos como los delincuentes tienen muchísimos derechos. No se puede hacer nada contra ellos, etcétera. Y también se prohíbe la detención por deudas.
salvo en caso de incumplimiento de deberes alimentarios. Entonces, si usted tiene una organización financiera, tiene que saber que si una persona tiene deudas a usted, no puede estar detenida, no puede estar. Y no solo, no solo a propósito, no solo financiera. Por ejemplo, si usted tiene, no sé, un departamento y un arrendatario no les pagó durante varios meses, no puede estar detenido, etcétera. Si usted, por ejemplo, yo mismo tengo una cosa, no en Chile de verdad, en Georgia, donde yo vendí mi negocio y la persona que lo compró simplemente no me pagó. Y ya tengo un juicio, etcétera. Pero en Chile significa que esa persona no podría estar detenida. Y yo entiendo que yo no quiero, por ejemplo, en mi caso, yo no creo que debería estar detenida esta persona, yo creo que tiene que pagarme nomás, pero de todos modos, si alguien no paga, no puede estar detenido. Pero si hablamos sobre deberes alimentarios, eso sí, eso sí. De verdad, terminamos la primer parte de este capítulo 2 sobre todos los derechos. Allá hay muchos otros temas, de verdad. Yo trataba de hacer todo un poquito más rápido y eso eran casi una hora, sí, perdón, yo estaba viendo estaba viendo cuántas horas ya estoy hablando, cuántos minutos, casi una hora. Y esto es una lista de todos los derechos. Tenemos muchísimos derechos y tenemos muchos problemas con esos derechos. De verdad, si empezamos a leer, yo podría encontrar las preguntas importantes sobre casi cada artículo. Pero eso va a ser de verdad muchas horas, por eso yo hablé solo sobre las cosas más importantes. Ahora seguimos como ah, como este capítulo tiene primero 30 páginas de los derechos en general y después 6 páginas sobre algo específico. Primero, nacionalidad y ciudadanía, artículo 114. Miren, punto 2, no se exigirá renuncia a la nacionalidad anterior. Miren, esto es solo mi opinión, eso es muy subjetivo, pero yo creo que la nacionalidad es un vínculo bastante fuerte con el país y yo creo que la nacionalidad debería ser única, pero eso es solo mi opinión. Por lo menos si hablamos sobre personas adultas, porque yo creo que los niños deberían poder tener doble nacionalidad, porque bueno, son niños y, por ejemplo, si el papá es de un país y mamá de otro, podrían tener doble nacionalidad hasta que tengan 18 y allá tienen que decidir. A propósito, eso pasa en muchos países. Como en muchos países está permitido tener doble nacionalidad hasta 18 y después tienes que decidir. Toda persona podrá exigir que en cualquier documento oficial de identificación sea consignada además la nacionalidad chilena, su pertenencia a alguno de los pueblos y naciones indígenas del país. Otra vez, ¿por qué solo naciones indígenas? ¿Por qué, por ejemplo, una persona no puede, por ejemplo, bueno, simplemente escribir su etnia? Que yo soy, por ejemplo, si alguien quiere escribir, yo soy chileno de descendencia italiana, no sé. ¿Por qué no? ¿Por qué no se puede? Okay. Por el racismo, yo creo. Artículo 116. Oh, eso es muy interesante. La nacionalidad chilena únicamente se pierde por las siguientes causales y solo si si con ello la persona no queda en condición de apátrida. Miran, es muy interesante porque ¿qué pasa si una persona
recibió su nacionalidad chilena por fraude o algo así, y después simplemente renunció a su primera nacionalidad. ¿Por qué Chile no puede renunciar a la nacionalidad de esta persona, incluso si después se quede apátrida? O sea, punto B, punto 1B. Cancelación aquí, por favor, tengan como estén atentos. Cancelación de la carta de nacionalización, salvo que se haya obtenido por declaración falsa o por fraude. Esto último no será aplicable a niñas, niños y adolescentes. Primero que yo no entiendo por qué no será aplicable a niños, niñas y adolescentes. Pero primero que yo pensé, de verdad escribieron así, salvo que entonces, si tú recibiste su nacionalidad por declaración falsa o por fraude, el gobierno no te la puede quitar. No puede cancelar la carta de nacionalización. Pero si no lo recibiste por declaración falsa o por fraude, el gobierno sí lo puede quitar. Incluso yo leí un comentario que probablemente ellos refieren que si esto es declaración falsa o fraude, esto no va a ser cancelación falsa de nacionalización, esto va a ser simplemente otra razón. Pero aquí se dice que la nacionalidad chilena únicamente se pierde por siguientes causales, que son los tres aquí. Entonces esto no puede ser como otra causal, tiene que ser esta causal. Entonces, tengan en su mente que si la constitución se apruebe, tienen que recibir su nacionalidad por carta de la nacionalización por fraude o información falsa, porque así el gobierno no se los va a quitar. Después, renovación por ley de nacionalización concedida por gracia. Eso yo no entiendo de verdad, entonces, ¿por qué revocación por la ley? ¿Cómo puede ser revocación por la ley de nacionalización concedida por gracia? Bueno, quizás alguien me podría explicar. En el caso de la letra A, la nacionalidad podrá recuperarse por carta de nacionalización. Yo no entiendo de verdad por qué por carta de nacionalización. Si la letra A es renuncia voluntaria manifestada ante autoridad chilena competente, entonces yo puedo en cualquier momento renunciar mi nacionalidad y después simplemente recibirla otra vez. Esto es raro, yo creo que si alguien renuncia a su nacionalidad debería pasar por todos los trámites y recibirla en 5 años, etc. Bueno, el artículo 117, aquí yo tenía algunas preguntas, pero no son tan importantes de verdad, por eso pasamos. El artículo 119, aquí de verdad ya estamos en segunda parte, acciones constitucionales. Aquí hay muchas preguntas, pero una que yo decidí mencionar. En el caso de los derechos de pueblos indígenas y tribales, esta acción podrá ser deducida por las instituciones representativas de los pueblos indígenas. Me interesa, ¿qué son estas instituciones? ¿El Estado los va a nombrar o qué? Parece que sí. Entonces, o van a tener su propio parlamento. Entonces, ¿quién van a votar por este parlamento? ¿Cómo vamos a decidir quién es mapuche y quién no? No sé. La última parte. Defensoría del Pueblo. De verdad, aquí
como en lo general quise decir, porque aquí voy a decir un poco más en general y así terminamos para hoy, al fin. La Defensoría del Pueblo es un órgano nuevo del Estado. Entonces, más burocracia al dios de burocracia. Por supuesto que más burócratas, más cargos públicos van a salvar el país. Pero lo que es más interesante, que aquí se explica qué es, etcétera, hay muchas funciones, puede hacer muchas cosas. Y aquí se dice, la Dirección de Defensoría del Pueblo estará al cargo de una defensora o un defensor del pueblo quien será designado por la mayoría de quienes integren el Congreso de Diputados y Diputadas y la Cámara de las Regiones. Oh, entonces, este órgano que se llama la Defensoría del Pueblo, lo que pasa es que la idea de este órgano es como un órgano un poquito que va a defender el pueblo del Estado, de las acciones estatales, si yo entendí bien. Y ok, no sería tan malo hacer algo así, pero el problema es que ¿quién va a decidir quién representa este órgano? El Congreso y la Cámara de las Regiones, que ya van a ser el gobierno porque, bueno, porque ellos al fin aprueban las leyes, etcétera. Es que quizás esto podría ser una como algo más o menos interesante si allá pongan los partidos de la oposición. Por ejemplo, los partidos que entraron al Parlamento, pero son la minoría allá. Y que ellos decidan qué va a ser la defensora del pueblo, qué órgano va a defender el pueblo. Y así el Estado, como la mayoría, no podría hacer muchas cosas porque la minoría podría proteger a sus votantes. Pero en vez de eso tenemos lo que tenemos, es lo que hay. Miran, al final de toda esta conversación ya empecé a decir las cosas como dos veces lo mismo, algo así, pero por favor, perdónenme, estoy hablando por más que una hora. Esto era el capítulo más grande que tenemos en la Constitución y todos los otros capítulos son muchísimo más pequeños y yo creo que ya van a estar no más que 20 minutos. Muchas gracias si leyeron este video completo. De verdad, muchas gracias. Y nos vemos mañana, donde vamos a hablar sobre el capítulo 3, Naturaleza y Medio Ambiente. Oh, todavía no lo leí. Creo que va a ser muy interesante. No olviden darme un like, suscribirse, compartir este video en sus redes sociales, Facebook, Instagram o cualquier otra red social. Muchas gracias por verme y nos vemos mañana. Chao.